Hay algunos textos en la Escritura sobre los que pasamos de puntillas o incluso ni siquiera reparamos porque no parecen fácil de ajustar con nuestra teología, con nuestros énfasis. Y entonces, como no entendemos muy bien cómo cuadran ahí, pues casi que preferimos dejarlos de lado. Pero esta mañana vamos a enfrentarnos a uno de ellos, porque la enseñanza es muy relevante. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 25, a partir del versículo 31, un texto que no es una parábola, un texto que no es un mensaje meramente inspiracional, sino es un texto que habla del juicio, del día del juicio de las naciones. Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria, serán reunidas ante él todas las naciones, apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Es el tiempo del juicio, el tiempo de la decisión, el tiempo de la evaluación. Y aquí está la evaluación. El rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Se entiende, no? Pero claro, nosotros creemos en la salvación por la fe, por la gracia, sin las obras. Así que o seguimos con nuestra teología o habrá que considerar este texto y otros similares a ver qué dice, porque efectivamente este es un texto sobre el juicio que habla sobre las obras. Bueno, la epístola de Santiago intenta ayudarnos en esto, no la vamos a recordar, pero no convendría no olvidarla mucho. La salvación efectivamente es por gracia, es por medio de la fe, por obras. Nadie puede reconciliarse con Dios, etc. Pero Santiago insiste, igual de apóstol que los demás apóstoles, que la fe genuina, la fe de la que habla la Biblia, es una fe, como la gracia, que son transformadoras de la vida. Que la fe y la gracia no solo generan un nuevo nacimiento espiritual, sino que generan
una nueva vida. Una vida vivida a imagen de la vida de Jesús. Y en esto Santiago es tan rotundo como para atreverse a decir, ya lo sabéis también, que la fe, si no tiene obras, no es fe. Así que no es fácil escapar de esto, porque el Evangelio no entra en contradicción. Y Santiago dirá, muéstrame tu fe por tus obras. Es fácil. No podemos poner la fe en una pesa. La fe no tiene peso. No sabemos qué forma tiene. No sabemos si tiene algún color. Esto de la fe, esto es intangible. Bueno, no lo es en absoluto. Santiago dice que la fe se expresa por el impacto que genera en la vida de las personas y, por tanto, en su manera de vivir. Al punto que si la fe no se hace evidente, es evidente que no hay fe. Vamos, es bastante sencillo de decir, ¿vale? Así que sí, tiene sentido, claro, tiene sentido acercarnos a este pasaje en el que el Señor Jesús, como veis, considera la fe intangible de las personas por los frutos tangibles de esa fe. Por los frutos los conoceréis. No es algo que se ha inventado alguien por ahí, son palabras del Señor Jesús. ¿Y qué obras? Pues en eso este pasaje es especialmente clarificador. Pues las obras, en realidad las obras de Jesús, porque si consideramos todo el ministerio del Señor Jesucristo, si consideramos los sentimientos de su corazón, de misericordia y de compasión y de cercanía, y si consideramos su acción, si consideramos su vida y si consideramos sus obras, pues es fácil percibir el perfil de las obras de sus discípulos y de sus seguidores. En realidad se trata, el apóstol Pablo lo dice en la epístola a los Gálatas. Muchos estamos en los grupos de hogar estudiando esa epístola, pero es que eso está en el capítulo 5 y muchos que no hemos llegado todavía ahí. Pero bueno, podéis adelantaros. Porque en el capítulo 5 el apóstol Pablo habla de la fe, literalmente, que actúa mediante el amor. La fe que obra por el amor. Y sería interesante trabajar esa frase, porque fijaos, en una frase tan breve habla de la fe, de las obras y del amor. Así que ahí tenemos una buena definición. La fe que obra. Y lo que produce son obras de amor. ¿Qué es lo que encontramos aquí en este pasaje? Estas acciones dirigidas particularmente, ya lo veis, a aquellos que sufren de pobreza material, que carecen de alimento, que carecen de vestido, pero también los extranjeros, los forasteros, los refugiados y también los enfermos y también los presos. ¿Pero quiénes? Los cristianos presos, los cristianos enfermos, los cristianos en pobreza material. Es eso. He estado mirando algunos comentaristas, he buscado, en fin, los más ultraconservadores, nada de teología de la liberación y cosas de, o sea, los más requete ortodoxos de todos. Y todos están de acuerdo que aquí no se está hablando de discípulos de Jesús, de cristianos. Aquí se habla de seres humanos, de cualquier prójimo en situación de necesidad. Es decir, las personas, ya lo sabéis, las personas que están relegadas pues a los
márgenes de la sociedad, las personas, diríamos, las personas invisibles, las personas en las que nadie parece reparar, las personas que pasan a nuestro lado pero que no llaman la atención, en fin, todos estos que están en la periferia de la vida, los que no tienen voz, es que no se les escucha. Y a estos, no discípulos de Jesús, a los seres humanos, viviendo en las condiciones más inhumanas, a estos, dice Jesús, a estos les llama mis hermanos. Mis hermanos. Los discípulos les llamó amigos, ¿recordáis? Estas personas, no discípulos de Jesús, no cristianos que participan de la fe, a todos los seres humanos, viviendo en condiciones de inhumanidad. Jesús, en el contexto del juicio, Jesús les llama mis hermanos pequeños, mis hermanitos. Estos son mis hermanitos. No es retórica, no es una manera de hablar. El profeta Isaías dice que con el dolor de ellos se duele Dios. Y solo quiero recordaros, en el capítulo 58, señalando la voluntad divina para con todos estos, en el mismo tono en el que Jesús está hablando también en este texto, en Isaías 58, versículo 6. A propósito del ayuno, de la religiosidad, dice Isaías, no está dando un mitin político, por favor, no lo simplifiquemos tanto, no lo hagamos tan banal. Pero Dios mismo a través de su profeta dice, el ayuno que yo busco, el que yo escogí, no es más bien desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados, que rompáis todo yugo. No es el ayuno que yo escogí, que partas tu pan con el hambriento, a los pobres errantes, albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras, que no te escondas de tu hermano, o sea, que no te pongas de perfil. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Invocarás y te oirá el Señor, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, el hablar vanidad, si dieres tu pan al hambriento, si saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía, y el Señor te pastoreará siempre. Y sigue una sucesión de promesas semejantes a las que hemos escuchado al principio de este tiempo de adoración que leía Marifran. No estamos hablando de obra social. Estamos hablando de la misión de la Iglesia. No de un departamento de la Iglesia o de un ministerio concreto. Estamos hablando de la gran comisión encomendada por el Señor Jesucristo a su Iglesia. Cuando pensamos en términos de gran comisión, siempre solemos recordar el texto necesario de Mateo 28, id y haced discípulos a todas las naciones. Se cumplen ahora 50 años que John Stott, precisamente en un Congreso Mundial de Evangelización, recordó que hay una definición de la gran comisión que está en los evangelios, pero que no es esta exactamente, está en el Evangelio según San Juan. Y allí por dos ocasiones, primero, el Señor Jesucristo ora, se dirige al Padre y le dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y a continuación, dirigiéndose a sus discípulos, les dice, como me envió el Padre, así también os envío yo. Y en estas palabras hay una indicación no solo de ir, sino de cómo ir.
Y si la formulación que encontramos en el Evangelio de Mateo es clara y señala ese mandato de ir a las naciones, la formulación que encontramos en el Evangelio de Juan es igualmente potente porque nos dice cómo ir, con qué espíritu ir, cuál es la actitud con la que debemos ir. Y entonces el modelo es Jesús. Como el Padre me envió, yo os envío. De la misma manera que Él me envió, así yo os envío a vosotros. Con el mismo corazón, con el mismo sentir, con la misma disposición. Y considerar estas cosas delante de los símbolos del pan y del vino, es decir, del cuerpo roto y de la sangre derramada en favor de otros, tiene especial sentido y especial relevancia. No hay comisión que sea meramente verbal, que no esté encarnada en una manera de vivir que reproduzca el corazón y la manera de vivir de Jesucristo, que es quien envía. Y yo os envío como a mí me enviaron. Yo os envío como el Padre me envió. De la misma manera que yo he sido enviado, de la misma manera así os envío yo. No es necesario que cada cual elija una parte del Evangelio según se acomode mejor a su particular sensibilidad. Eso sería trocear el Evangelio. Es que no, es absurdo, porque el Evangelio es uno y todo tiene pleno sentido. Este pasaje tan sorprendente, de hecho, solo aparece en el Evangelio de Mateo. Este pasaje que hemos leído no está en absoluto en contradicción con otros llamados o con las enseñanzas acerca de la gracia. Es que forma parte del mismo conjunto. Y es precisamente lo que hace que tenga ese sentido equilibrado y completo. La misión que tiene que ver con la proclamación del Evangelio solo es posible cuando aquellos que lo proclaman pueden a la vez expresarlo siquiera torpemente. Es decir, cuando aquellos que predican su fe son capaces también de mostrar siquiera parcialmente las obras propias de esa fe. Tiene perfecto sentido. Y por eso la misión, leía estos días de una religiosa en África y me pareció tan interesante la manera en que ella expresaba ese estilo de misión, esa manera de entender la misión, que ella mencionaba que en base a 3 características: la presencia, el encuentro y la permanencia. Y eso creo que recoge, se puede hacer de otra forma, pero esto recoge muy bien todo lo que encontramos en el Evangelio a propósito del hacer y del cómo. La presencia que tiene que ver con el estar al lado de las personas. No, que está muy bien, todo, ya, en fin, no hace falta ni mencionarlo, ¿no? De que medios de comunicación y 1000 posibilidades de la técnica, todo eso, pero nada puede sustituir al hecho de la presencia, porque estar al lado de alguien significa que podemos escuchar, y la gente necesita, antes que los sermones, poder ser escuchados. La presencia y el encuentro, porque la presencia genera encuentro, relaciones humanas sinceras, relaciones humanas auténticas, no contactos. Todavía recuerdo un hermano que hablaba acerca de esto, ¿no? Y la forma tan gráfica que lo expresaba casi con el cuerpo, la repugnancia que le producía la palabra contacto. O sea, el contacto, hacer contactos, eso, los 2 cables que se dan y se repelen, Dios mío, no hacemos contactos, que son seres humanos, a los que no se debería manipular ni utilizar. Hacemos relaciones, establecemos vínculos, no contactos interesados y mezquinos, sino relaciones humanas todo es imperfecto en esta vida y todo es incompleto, pero son relaciones que nacen del encuentro con las personas con quienes estamos y acompañamos. Decía esta religiosa, hablaba también, bueno, ya de su propia vocación de la permanencia. Es decir, más allá de una visita de cortesía o de un gesto, ¿no? Ese quedarse con.
no son formas de hablar. Yo no conozco a esta mujer, claro, pero sí conozco a otros, ni siquiera misioneros en el sentido clásico de la palabra, a un buen médico, capaz a tanta gente como le ha llegado, no sé cómo puede hacerlo, a veces incluso a través de contactos de la radio por programas que tenía. Entonces, cuando a veces han llegado personas con, yo he sido testigo, con un cáncer tremebundo, y este hombre decirles, pues yo, mire, yo no, esto no puedo hacer nada, no tengo algo para decirle para resolverlo, pero le voy a decir una cosa, mire, aquí tiene usted mi tarjeta de visita. Yo voy a acompañarle a usted en todo el recorrido. Eso es permanecer. Y esa es la misión. Ese es el modo en que el Padre envió al Hijo, en una actitud de encarnación total y de servicio y de acompañamiento. Sois mis amigos, sois mis hermanos, en ese tono. Y de esa manera dice Jesús, así como el Padre me envió, yo os envío. Y ese entendimiento de la misión, sí, cobra, claro que sí, un sentido especial cuando tiene que ver con estos de los que habla el texto de Mateo, con los últimos de los últimos, con los periféricos, los invisibles, los que no cuentan y deben contar. No se trata de hacer aquí experimentos psicosociales, estamos hablando de una vida de compasión, estamos hablando de evangelio. Alguien escribió una vez, y ya me ha acompañado siempre, aquello de no hay lugar para estadísticas sobre cuántos mueren sin Cristo cada minuto, que no consideren también cuántos de los que así mueren lo hacen por hambre. Pues tiene razón. Tiene razón. Es verdad, leemos acerca de estas personas en situaciones límite en lo material y siempre forma parte de nuestra tradición, nos lo han enseñado a menudo, ¿no? Siempre recordamos la afirmación de Jesús de siempre tendréis a los pobres entre vosotros, que tiene ese tono tan desmovilizador, ¿no? Pues, ¿qué se le va a hacer? Decía Samuel Escobar que, bueno, pero habrá que leer la frase completa, ¿no? Porque el texto comienza así, efectivamente, siempre tendréis a los pobres entre vosotros. Y dice a continuación, y cuando queráis, siempre les podréis hacer bien. Habrá que leerlo todo. De nuevo, no hablamos de obra social. Estamos hablando de la esencia misma de la misión, de la gran comisión, del carácter y del modo en que eso se desarrolla, y sí, especialmente atentos a aquellos de los que especialmente todos son desatentos. En coherencia con toda la Escritura, desde la ley y el Pentateuco, Deuteronomio, el Señor vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores, grande, poderoso, temible, que no hace acepción de personas, que hace justicia al huérfano, a la viuda, que ama al extranjero y le da pan y vestido. Salmo 103, el Señor es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. La historia nos deja multitud de testimonios de una iglesia, en algunos contextos confesionales no evangélicos, se dice una iglesia en salida, una iglesia en apertura, ¿no? Pero este tono ha estado presente en la historia de la iglesia siempre, desde los primeros siglos. Todas las primeras, ni siquiera instituciones, pero todos los primeros intentos de atender a los enfermos, a los leprosos, a los abandonados, han salido siempre en la historia, siempre han salido del contexto de la iglesia cristiana, siempre han sido expresiones claras, manifestaciones de la misión, de un acercamiento que entiende, que ve a las personas no como extraños contactos con los que ganar o perder, sino personas con las que estar, con las que identificarse y con las que permanecer,
para compartir esa fe que se expresa por medio de sus gestos y de su obra y de su acción. Y ya en los últimos siglos, repasaba el otro día, ¿no? Todo, fijaos, desde el siglo XVIII en Estados Unidos, desde el siglo XVIII, todo el movimiento de los cuáqueros en contra de la esclavitud, de cristianos evangélicos, que se arruinaban porque la única forma de conseguir la liberación de algunos esclavos era comprar su libertad, y eran capaces de entregar todos sus bienes y arruinarse para comprar literalmente la libertad de tantos como podían. El movimiento de las escuelas dominicales, desde el siglo XVIII, nacidas para enseñar a leer y a escribir a los niños que entre semana eran obligados a trabajar miserablemente por horas y horas, y como el único momento que tenían era ese, pues ahí se movilizó la Iglesia para ayudarles, capacitarles, para que pudieran aspirar a algo mejor, toda la lucha contra la esclavitud. ¿Recordáis? A veces hemos citado a Florence Nightingale, aquí hay enfermeras. En las escuelas de enfermería se le estudia, es, literalmente la madre de la enfermería moderna. Todos los principios que sustentan la enfermería actual nacen de una mujer que era creyente. Una teología un poco extraña, unitaria, pero era una cristiana absolutamente convencida y que le dio la vuelta a todo el entendimiento de la enfermería con tal de ayudar a las personas. En fin, y tantos otros. Yo creo que este es el desafío. Efectivamente, el cumplimiento de la misión en términos de estar, de encontrarse y de permanecer con todos aquellos que están a nuestro lado, y de manera especial, sí, de manera especial con aquellos más necesitados. Y yo esta mañana lo que quería dejar para vuestra inquietud, yo me gustaría esta mañana que os fuerais fastidiados, francamente. Tenía una opción, una predicación de 3 horas, que eso, fastidia a todo el mundo, pero a mí también, y no es el caso. Así que quiero dejaros algunas inquietudes, a ver si esto os hace pensar, porque este salir, pues nos lleva a la puerta, no hay que ir tampoco muy lejos, ¿no? Ni siquiera para buscar personas en necesidad. Hay apenas 50 metros donde vive un amigo ucraniano, vive en un descampado, entonces justo este que está ahí al ladito, ¿no? Y con él tenemos relación, viene por aquí, entonces que tampoco hay que ir muy lejos. Bueno, yo esta mañana estoy convencido que esto es algo que debo hacer. Yo quiero deciros es que que os planteéis convertir este salir no solo en un sentido figurado, sino en un sentido literal. Que os vayáis lejos, ¿vale? Que salgáis. Sí. Lo necesita la gente. Y lo necesita la Iglesia. Y yo creo que hay unos cuantos de vosotros. Las necesidades de esta Iglesia en un sentido no se acabarán jamás. Pero tampoco podemos estar engordando los ministerios y enriqueciéndolos. Sin una proyección mayor. A veces es verdad, históricamente, ese salir, en fin, ha sido un poquito lamentable, ¿no? Hay por ahí un refrán que dice que cuando dicen los africanos, ¿no? Cuando los misioneros llegaron a África, ellos tenían las Biblias y nosotros la tierra. Ahora nosotros tenemos Biblias y ellos se han quedado con la tierra. Y es verdad, históricamente a veces el desempeño de la misión ha sido bastante lamentable. Pero no es menos cierto que hay una práctica de la misión que ha impactado un montón de vidas a base de personas que cuando han considerado este pasaje de Mateo 25,
han entendido no solo intelectualmente, que tiene un sentido literal y que tenía que ver con ellos. Y hay toda una red, concepto de misión, de misionero, da para tantas cosas, pero hay una red inmensa, extendida por toda la faz de la tierra, de la que jamás probablemente conoceremos nada, de hombres y mujeres que han respondido a este llamado. Y que se han implicado en el desarrollo de esta misión, de esta gran comisión, no meramente salir. Hay una forma de salir que es pasear, porque si no transmites nada, pues nada dice. Una manera de salir en la que se comparte la fe, pero se comparte al modo en que el Señor realizó también su misión, es decir, con la propia vida. Y hay, ya digo, toda una red universal de hombres y mujeres de todas las edades, de todas las condiciones, con capacidades distintas, que han asumido esto. A mí me gustaría decir algo al respecto de mí mismo, pero yo tengo poquita cosa que contar, ¿no? Es verdad que en varias ocasiones me han invitado a enseñar, pues en base a lo que durante años enseñé aquí en el seminario bautista, ¿no? Pues en varios países. Han sido viajes que todos tienen, con una excepción, todos tienen la misma característica, ¿vale? Son invitaciones que se parecen en todo, o sea, se parecen en dos cosas. La primera es que son viajes que me he pagado yo, ¿vale? Yo necesitaría un agente, alguien mejor, porque, o sea, tengo un caché que es una pena. A mí me invitan a condición de que yo me pague todos los gastos. Entonces, no sé si este es el tema. Pero bueno, ese es el caso. La segunda característica que tienen en común, que explica la primera, es que en todos los casos se trataba de gente muy pobre. Realmente muy pobre. Y han sido siempre experiencias muy potentes. En Lima, hace años, en una pequeña chabolita donde podíamos estar, la iglesia era otra pequeña chabolita y encima de esa había un chamizo donde vivía el pastor con toda su familia, así que no había mucho que protestar, pero me lo colocaron, recuerdo, en la única habitación que no tenía ventanas, ni ventanas ni muebles, como el resto de la casa, pero aquella no tenía ventanas, lo cual era una situación de privilegio, porque entonces las balas perdidas que por la noche andaban por aquella zona, pues era menos probable que me tocaran a mí. Así que está bien. Y luego viajes, pero claro, viajes en autobús de 24, 28 horas, ¿no? Yo no sé si ni a mis hijos le cuento estas batallas, pero yo he cruzado los Andes, de Argentina a Chile, en autobús. Que yo ahora pienso, digo, pero ¿en autobús? O sea, ¿vosotros sabéis lo de las 7 revueltas estas de Navacerrada? Bueno, comparación con subirte los Andes dando vueltas y bajándotelo dando vueltas. Lo cierto es que de cada una de esas experiencias yo he vivido realmente como un privilegio. Y voy a deciros otra cosa, y ya sabéis que pocas veces escucháis de mis historietas, ¿no? Pero alguien hablaba bueno, voy a hacerle caso, de la importancia de compartir experiencias por si acaso a alguien eso le ayuda a hacerse preguntas. No más, ¿no? Pues nada, yo lo digo por eso. Solo por eso, ¿eh? En noviembre, como era mi cumpleaños, también con ceros, así para olvidar, me hice un regalo especial y estuve 8 días en el campo de refugiados de Moria, en la isla de Lesbos. Varias veces me han pedido que escriba algo sobre eso, pero sigo siendo incapaz de encontrar la forma de expresar lo que yo allí vi, para vergüenza de esta Europa tan podrida moralmente.
es una situación que simplemente hace que adolescentes y adultos se quiten la vida de forma literal, porque prefieren terminar. Y bueno, pues ahí estuve echando una mano, lo que podía. Yo quisiera que consideraras en tu caso, en tu edad y en tus circunstancias, si esto de la misión y de la gran comisión y de la especial sensibilidad para los especialmente necesitados no tendrá también que ver contigo. Quiero dar 2 testimonios que estos tienen un poquito más de peso que no las bromas estas mías. Porque creo que son muy sugerentes y a mí también siempre me han inspirado mucho. El primero es el de Albert Schweitzer, o como quiera que se pronuncie, ¿no? Es de finales del siglo XIX, siglo XX, de alsaciano, pastor, teólogo liberal, o sea, unas ideas rarísimas, pero filósofo, catedrático y músico. Hay libros todavía de teoría musical que aún funcionan por ahí. Y además, en su época, el mejor intérprete de la música de Bach del mundo. Pues con cerca de 40 años decidió dejarlo todo y ponerse a estudiar medicina. Y empezó los estudios de medicina. Y los terminó. Y se doctoró. Y después se especializó en enfermedades tropicales. Y con prácticamente 40 años, tampoco era un crío, con su esposa, se marchó a un pequeño país en África, en Gabón, a una pequeña aldea perdida en Lambarene, y allí fundó un hospital misionero y un dispensario. Y allí pasó toda la vida. Y allí murió y allí está enterrado. Solo tuvo que salir en el tiempo, entiendo, de la Primera o la Segunda Guerra Mundial, porque al ser alemán, entonces tuvo que marchar, pero luego regresó. Y solo se movió de aquel rinconcito del planeta, solo se movía de allí cuando los fondos del hospital se acababan. Y entonces los amigos le organizaban una gira de conciertos en Estados Unidos y en Europa. Entonces él iba, daba los conciertos, tocaba Bach, alucinaba a la gente, recogía el dinero y se volvía a marchar a Lambarene hasta el final de sus días. No me digas que esto a ti no te dice nada. Quizás este es el segundo ejemplo que pongo, ya no más. Este es mucho más cercano. Y me parece también tan sugerente, porque tiene que ver con los hermanos de la Iglesia Pentecostal de Segovia, con los que sabéis que tenemos cierta relación. Es una iglesia chilena que empezó obra aquí también, y que en el 2012, después del terremoto de Haití, decidieron comenzar un ministerio de una misión allí en Haití. O sea, entre Santiago de Chile y Haití hay un pedacito, porque estamos hablando del esquinazo del mundo. Lo voy a leer porque tomé los datos. Están en una comunidad rural de 500 familias cerca de la ciudad de Aquín para trabajar con personas de extrema pobreza y con niños huérfanos. Hoy cuentan con un orfanato compuesto por varias residencias familiares y promueven proyectos de desarrollo para la comunidad centrados en la sustentabilidad de recursos como energía solar, agricultura, ganadería, apicultura y agua captada mediante pozos y lluvias. Con colaboración del gobierno chileno, desarrollan un proyecto de huertos familiares comunitarios que proveyó a la comunidad de nuevos pozos, agua de vertiente, uso de agua de lluvias y huertos que producen vegetales de calidad. Como resultado de todo eso, 59 familias recibieron mesas de viveros y huertos cercados.
Algunos cuentan con 50 metros cuadrados, otros con 100, totalizando 3.000 metros cuadrados donde plantar y cosechar sus propias verduras. 130 agricultores fueron capacitados y 55 de ellos, la mayoría mujeres, producen sus propias verduras, que ahora venden los excedentes de producción en el mercado. 70 familias cuentan con captura de agua de lluvias en los techos de su casa y adicionalmente se construyeron 300 metros de zanjas empedradas para la canalización del agua, con 640 metros cuadrados de badenes. Esto constituye un sistema que canaliza el agua que antes destruía el camino y que ahora es llevada a cursos de agua donde se favorece su infiltración. Se han habilitado pircas de piedra en quebradas para frenar el avance del agua por la quebrada y favorecer la infiltración, y gracias a esta gestión se han sumado la perforación de 3 nuevos pozos. Esto le constituye a esta zona una zona de privilegio en Haití. LAN Chile, la compañía aérea de bandera de Chile, les ofrece de forma gratuita el envío de todos los materiales de construcción que necesitan y también de forma gratuita los pasajes de avión a los voluntarios de la Iglesia. Y yo esto es lo que quisiera mencionaros, porque esta, no la obra en Haití, pero la Iglesia en Chile es la que conocí. Esta es la excepción. Este viaje no me costó dinero, ¿vale? Toda esta obra está hecha a base de miembros de la Iglesia, algunos que han ofrecido su sabiduría manual para trabajar y otros que son médicos, que son ingenieros agrónomos y que son arquitectos, que han abandonado sus trabajos, que han decidido invertirse en Haití durante 1 o 2 años antes de regresar a buscar trabajo de nuevo y poder, como parte de la misión, expresar en obras concretas la fe que también proclaman y que proclaman además con poder. Conocí a algunos de estos, me impresionó mucho su generosidad y me impresionó también su edad. Darío, tú que eres ingeniero, y Mimi, porque tienen vuestra edad, ¿eh? No hablo de matrimonios jóvenes que aún no han encontrado trabajo, que no están aún situados. Hablo de hombres y mujeres en torno a los 50 años, con una vida más o menos hecha y asentada, y que han dado ese paso. Y yo creo que aquí hay algunos matrimonios que deberíais hacer lo mismo. No solo ejercer de profeta, ya sabéis que suelo ser muy contenido en algunas cosas. Estoy convencido que algunos de vosotros, algunos desde luego jóvenes también, pero no solo, esto no es algo que hacen jóvenes porque aún no han empezado, tienen la vida por delante, no. Esto es para gente que está dispuesta a ver a aquellos que son invisibles en el mundo y que están dispuestos a responder con todas las capacidades que Dios les ha dado. ¿Esto es un llamado misionero? Sí, claro, rotundamente. A nada específico, porque de esas cosas se ocupa el Espíritu Santo de Dios, pero sí a vosotros. A mí me persigue la convicción, hace muchos años, probablemente patológica, tampoco voy a discutirlo, pero me persigue la convicción de que aquel que como yo, hasta ahora mismo, disfruta del regalo de la salud, ha disfrutado del regalo de poder tener una formación académica y disfruta de ciertas condiciones materiales, si lo guarda para sí, peca. Y eso es lo que siempre me ha hecho sentir incómodo. Ya veis qué ejemplo. Cada vez que tengo la tentación, sí, de disfrutar de la vida. Alguien me dijo una vez que yo no sé disfrutar de la vida.
he cumplido 60 años. Si tiene razón, quiere decir que he perdido la vida miserablemente. O quizás no. Yo confío que lo que hemos cantado antes sea verdad. Vivimos es que tiene delito llamar a eso cultura. La cultura del entretenimiento. Entretenidos. Es decir, tenidos entre nada. Y así se nos va la vida. Y ahora sí pienso especialmente en los jóvenes. Añadidle una serie más a las que ya habéis visto y ya os darán un premio. Pero si tú tienes salud, tú tienes una deuda con los que no tienen salud. Hay gente de tu edad que se está muriendo en el hospital. ¿Y vas a seguir gastando la vida entreteniéndote? Hay gente que no ha podido estudiar. Tú tienes 3 carreras. ¿Y las guardarás para ti? Bueno, tampoco quería fastidiaros mucho, pero hablo de verdad con absoluta convicción. ¿Recordáis aquello de Juan Wesley, ¿no? De que mi parroquia es el mundo? Y a veces yo creo que convendría que tuviéramos una visión más amplia de la vida y de las cosas. Por eso os he dicho varias veces que no estoy hablando de la obra social, que no tiene que ver con eso. Tiene que ver con la percepción de la necesidad que nos rodea aquí y en el último rincón del planeta y con todas las capacidades que Dios me ha dado, de todo tipo, comenzando efectivamente por la salud. Y yo creo que eso, aquí valdría la imagen de la parábola de los talentos. Y vas a enterrar tu salud, y vas a enterrar tus conocimientos, y vas a enterrar tus habilidades manuales, las vas a enterrar. Cuando a tu lado y en el último rincón del planeta hay gente que se muere porque necesita eso y no lo tiene, y tú lo vas a enterrar, y te vas a negar a compartirlo, y hacerlo en el nombre del Señor, que es el que te envía. Pues yo creo que eso es pecado. Y nosotros no queremos vivir en eso. Tiene especial sentido repetir esta palabra que expresamos, esta oración, esta declaración que expresamos a través de la canción de las manos manchadas, ¿no? Hay un sentido, termino con esto, hay un sentido general que tiene que ver con todos. Y efectivamente, luego hay un sentido concreto que tiene que ver con cada uno. O con algunos y no con otros. Y la forma en que esto toma cuerpo, pues es diferente en cada cual. Sí, pero no lo uses de excusa. No hay razones objetivas, salvo que no sea lo que Dios quiere para cualquiera de nosotros. No hay razones objetivas para que ninguno de nosotros no cierre su casa, se despida de su trabajo y se marche al rincón más recóndito de no sé dónde a servir a otros en el nombre de Jesucristo mientras les anuncia la salvación que es por gracia. No hay ninguna razón objetiva, salvo que el Señor no te lo pida. En ese caso, no lo hagas. Pero no te pongas de perfil y no exhibas argumentos ni a modo de pretexto, porque cualquiera de nosotros lo puede hacer. Es verdad, los más veteranos no pueden hacer eso. Bueno, pueden orar. Bueno, pueden orar si se lo toman en serio. Si lo toman como un ministerio. Si identifican con claridad necesidades por las que se convierten en intercesores y lo asumen como su ministerio y así suman a lo que otros puedan hacer de otra manera. Pues eso. Yo sé que algunos están en eso, estáis en eso, ya estáis haciendo planes y propósitos y buscando confirmación a diferentes niveles, con diferentes plazos, de diferentes maneras. Bueno, pues hacedlo. Si hay una inquietud, dale cancha a eso. Y si todos responden y se vacía la iglesia,
pues Dios traerá a otros. Podamos ser esa es parte de mi visión, que no se traduce en frases, ¿no? Pero tan clara, ¿no? Así como aquella multitud, recordáis, a veces lo he compartido, esas multitudes que llegan de diferentes avenidas y se congregan aquí. Esa visión se complementa con otra que también es mía y está en mi corazón, de muchos saliendo. Para bendición del mundo. Vamos a ponernos en pie, vamos a terminar, vamos a cantar una vez más, vamos a recordarlo. Gracias por vuestra paciencia esta mañana. Que el Señor golpee nuestros corazones y nuestros oídos estén abiertos. Cantamos.